Les doy la bienvenida a esta charla que tiene como objeto hacer un recorrido sobre los principales aspectos que enmarcan, aunque no se observen a simple vista, la realidad educativa actual. Como sabemos, la pandemia mundial causada por el COVID-19 puso en evidencia las carencias que caracterizan al sistema educativo argentino. Carencias que, si bien no son nuevas, la actualidad las expuso de manera descarnada. Podemos comenzar hablando sobre la formación docente. Tal como señalan Pino y Virgin, el ingreso de estudiantes de clases vulnerables para la formación docente son vistos desde una mirada deficitaria, carente, a los cuales hay que compensar, desconociéndolos como sujetos portadores de tradiciones, saberes y experiencias legítimas. Ante esto, expresan los autores, la necesidad de que la formación docente establezca nuevos lazos productivos entre educación y cultura que tengan en cuenta los tiempos actuales. Asimismo, Virgil comprende que la inclusión de estos nuevos sectores puede transformarse en discriminación, alejados de la estereotipa del docente ideal. De manera muy astuta, la autora vincula esta mirada que se tiene de los y las ingresantes, diciendo que esa visión se produce desde los discursos internacionales, desde las gestiones políticas y desde las instituciones formadoras que reproducen la producción académica. Por su parte, Bonilla Molina plantea vínculo entre la formación docente con la cuarta revolución industrial y la era de la singularidad. El autor entiende que la tensión entre tradición e innovación, enmarcada en una autosuficiencia descontextualizada que caracteriza la formación de formadores, hace necesario saber que la educación para todas y todas está atravesando una encrucijada civilizatoria que demanda de un especial compromiso. Ahora bien, lo antes mencionado no surge de manera sui generis. Muy por el contrario, las políticas neoliberales son las que tejen la trama de dominación, alienando cada vez más desde la formación hasta el trabajo docente, siendo los países en desarrollo quienes sufrimos esa opresión que asfixia, pero que nos obligan a seguir adelante, ya que con ella se apuntaría a la modernización, en un mundo globalizado controlado por el pensamiento dominante, que no precisamente es el del pueblo. En este sentido, Carrizales Retamosa expresa que la práctica docente se ve alienada y es a la vez alienadora del pensar y hacer de la educación. Se implanta en la sociedad la idea de que hay que cambiar las prácticas de los educadores. Pero, ¿a qué se refieren con eso? La tendencia más notoria es la de mejorar la formación de profesores, entendiendo esto como una trampa en la que se cae para tratar de mantener la armonía del contexto alienado. Se trata de una recontextualización para hegemonizar bajo el velo del buen docente. El autor plantea de una ideología alienante como falsa conciencia que precisa de la socialización que conlleva la represión física y o psíquica en profunda relación con el poder de los modelos dominantes. Para poder salir de ello, Carrizales Retamosa plantea la necesidad de que en la práctica docente se piense lo impensable, lo oculto, eliminando las certezas, superando la resistencia de la transformación dada por la única lógica que se conoce. Desde esta perspectiva, ¿qué lugar ocupa el trabajo docente? Es decir, en un momento en que se habla de competencias, de que hay que ser competente, de que hay que ser gestor de uno mismo, de que si no puedo es que no puedo, entonces, ¿dónde queda nuestro lugar? Como señala Torres, se espera que el docente sea un sujeto profesional, competente, agente de cambio, reflexivo, crítico, indagador y transformador de la realidad. Es decir, se espera un nuevo docente que responda a la lógica del capital humano, de enfoque eficientista de la educación, moldeado a las formas de las políticas educativas impulsadas por los países desarrollados, los dominantes. Ello se ve reforzado por la aparición y permanencia cada vez mayor de los organismos internacionales, fomentando la transferencia de modelos de manera acrítica y descontextualizada. Como bien aclara Torres, el docente real está muy alejado del docente deseado, ya que la realidad de los sistemas escolares y las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los países en desarrollo son precarias, siendo un escenario muy distinto a las escuelas efectivas de los países desarrollados. Continuando con el recorrido propuesto, considero necesario detenernos en las palabras del maestro Orlando Nano Balbo, presentadas en el primer Congreso Mundial de Educación en defensa de la educación popular y contra el neoliberalismo educativo. Él mismo entiende que los modelos de producción se han trasladado a la escuela, incluso que la incorporación de las TICs degrada lo pedagógico, quedándose en lo técnico sin llegar siquiera a alcanzar lo didáctico, desprofesionalizando al docente, convirtiéndose en un técnico. Recalca el autor que este modelo de escuela se caracteriza por su egoísmo, traduciéndose en emprendedurismo. Hoy, en una realidad pandémica, la virtualidad cobró protagonismo y poder relacionarlo con lo expresado por Balbo resulta muy interesante.
¿cómo defender la educación pública? ¿Cómo revalorizar nuestro trabajo y nuestros derechos? Héctor González expresa que la defensa de la escuela pública y de nuestros derechos implica transformación no solo de la escuela, sino también del trabajo docente, a través de la reapropiación por el trabajador colectivo, es decir, una lucha por la transformación del trabajo. González comprende que hay que desocultar los mecanismos de control sobre el trabajo docente y reconstruir un sentido del trabajo que trascienda los límites del aula y de la escuela, conectándose con la vida social. Otro aspecto que destaco del autor es la mirada que presenta entre el vínculo palabra-poder. Hablar de trabajo docente no es lo mismo que referirse al rol docente. Esto que pareciera una ingenua deficiencia léxica no lo es. Rol hace referencia a las conductas esperables. Por lo tanto, es necesario hablar de trabajo docente, de puestos de trabajo como un instrumento de disputa para valorar lo que hacemos. Otro aspecto al que quisiera relacionar las palabras de Balbo refiere al uso de las TICs, aún más en esta virtualidad dada por la realidad pandémica. Al respecto, resulta vinculante el planteo de Martínez Muñoz, quien percibe cómo se dibuja la figura del docente y pretenden hacer creer que a través de la virtualidad se genera un espacio similar al del aula de siempre. Según la autora, tantos WhatsApp, Zoom, Skype y otros producen lo que ella llama espejismo de la normalidad, aliados del sistema capitalista que se acomodan a todos los espacios. Por lo tanto, fomenta la rebeldía para poder defender a los y las docentes, los y las estudiantes y a las acciones emancipatorias desde una visión anticlasista, antirracista y anticapitalista. En cuanto a las diversas plataformas educativas, Brenner realiza un análisis de Google Classroom que resulta muy pertinente, donde destaca la ausencia del trabajo crítico colaborativo, la pérdida de trabajo personalizado, la ausencia de la dinámica dialógica dentro del espacio áulico, como se daba en el espacio áulico, y el posicionamiento de corte técnico positivista que presenta a la hora de evaluar. Como contrapartida, propone superar el silencio como ausencia de pedagogía, luchando contra los valores del neoliberalismo capitalista, dándole sentido crítico, creativo, colaborativo y comunitario a la utilización de las plataformas educativas. Ahora bien, un aspecto que se encuentra profundamente arraigado como parte de la innovación educativa son las neurociencias, consideradas por Teresi como un fenómeno de la época, produciéndose su incorporación en las políticas públicas de la Argentina. La autora sostiene que se plantea reducir los complejos problemas educativos en un nivel de análisis no escolar, siendo eso un error, afirmando que es necesario investigar dentro del contexto institucional, no en un laboratorio. Advierte sobre estas reducciones, por lo que debiera exigirse que el análisis sea realizado por expertos en educación. Además, evidencia que tras toda esta innovación se abre un mercado de libros, programas educativos, software que convocan al consumo. Por su parte, Brenner critica la educación emocional porque dice que debe ser tomada porque en documentos tales como el del G20 de 2018 se entiende que sin ella no hay educación posible, es decir, que se impone desde el poder hegemónico, globalizado, neoliberal, colonizador y depredador. En sintonía, De Vos plantea que se ha generado un triángulo intocable constituido por las neurociencias, la psicología y la educación, y que se ha neurologizado la educación, plagándola de neurodiscursos, buscando justificar el mal funcionamiento en lo político y lo social, dejando de lado la cultura como capaz de albergar problemas. Agrega el autor que desde este punto de vista la concepción de las emociones pasa a ser fundamentalmente funcional, técnica y fría racionalista. Una vez más, otro factor para gestionar la vida, siendo la herramienta fundamental del neoliberalismo en la mercantilización de la escuela. Hasta aquí el recorrido realizado intenta exponer los aspectos más relevantes que hacen de la educación la actual lo que es. Cuando al inicio mencioné que había aspectos que marcaban la realidad, aunque no se observaban a simple vista, creo haberlos expuestos y habérselos compartidos. No hay dudas que el paradigma neoliberal controla y domina el sistema educativo, el trabajo docente, la formación. Nada es azaroso, muy por el contrario. Ni las reformas de los 90, ni la visión que se tiene de los y las ingresantes en la formación docente, ni el lugar que ocupa el trabajo docente, ni los neurodiscursos, ni la educación pseudo-virtual de la actualidad. Si bien podría pensarse que esta es una mirada pesimista, de mi parte no lo creo así. Por el contrario,
Abrir los ojos ante esto nos brinda la posibilidad de movernos para cambiar, entendiendo que no debemos dejar de luchar codo a codo. Debemos salir de los casilleros que nos encierra la virtualidad, de los rótulos impuestos por los organismos internacionales. Es preciso que nos unamos, andar con esperanza en solidaridad, esperanza que no debemos perder, que nos debe movilizar hacia la búsqueda de lo que consideramos justo y ético. Finalizo esta charla compartiendo una de las maravillosas frases de Paulo Freire. La elijo porque me motiva a seguir transitando las peleas que quedan por delante y espero que a ustedes también los motive. El mundo se salva si todos, en términos políticos, peleamos para salvarlo. Muchas gracias.